ماخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بيرت خرسي شو مات مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثن آمين. Me llamo Hugo Fabián Alaní, soy misionero, soy sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación fundada en Argentina en el 84. Soy argentino, misionero en este momento en los países árabes. En este momento, en los últimos 23 años, misionero empezando primero en Egipto para estudiar el árabe, después en Jordania, trabajando en Jordania, en una parroquia, en 2 parroquias en Jordania, y ahora en Alepo, Siria. Hoy en día estoy en Alepo, Siria, con el trabajo que se llama de reconstrucción, ¿sí? Después de la guerra. Si bien en algunos lugares todavía hay conflictos en Siria, pero ya podemos hablar de una reconstrucción, no tanto de la parte material, que es todo por hacer, porque un 70% del país ha quedado destruido, las casas de nuestros fieles, iglesias y demás, sino reconstrucción sobre todo espiritual de los corazones de los fieles. Justamente eso, tratando de evitar de que los conflictos por los que han pasado, estas duras pruebas que han pasado y pasan todavía, que no sea un motivo para alejarse de Dios o del amor a los demás. Son casi 2 años que llegué a Alepo a reemplazar a los sacerdotes también de nuestra congregación del Verbo Encarnado, que habían estado en los años más duros. A ellos les tocó estar en los años más duros durante la guerra. Es algo, por decir así, de película, como las películas cuando éramos chicos, que veían cómo tomaban una ciudad, que la sitiaban, ¿sí? En la antigüedad se cortaban los suministros de comida y de agua. Así también hicieron con Alepo, cortando los suministros de agua, de todo, ¿no? Así fue que por mucho tiempo, muchos meses, fue sitiada por estos grupos islamistas terroristas. Y en el 2016, en diciembre de 2016, fue un momento muy crítico para esta parte del país. Y fue ahí cuando entra Rusia, el ejército ruso, a apoyar el gobierno de Siria. Y gracias a eso empiezan a tomar nuevamente las ciudades que habían caído bajo estos grupos islamistas terroristas. Así es que también Alepo es liberada, y que lo que quedaba era destrucción, mucha tristeza. Un país tan rico. Alepo antes de la guerra era el pulmón económico de Siria, conocida por los trabajadores que son esta gente, lo bien que trabajan, pero ahora no les quedaba no solamente que el país en ruinas, sino que saqueada. Una de las primeras cosas que hicieron estos grupos cuando empezaron a tomar la ciudad fue robar toda la maquinaria de los parques industriales, de la zona industrial, y llevarlos a otros países para la venta. Es así que la gente pobre quedó más pobre, sin trabajo. Gente rica quedó de un día para otro, quedó pobres, ¿sí? Fue hasta el día de hoy. Uno de nuestros trabajos es identificar a estas personas, porque las personas que son humildes, en cierto modo podemos decir, saben cómo subsistir. Entiéndase bien lo que digo, ¿sí? Pero las personas que han sido de un nivel alto, ellos no saben cómo recurrir para pedir una ayuda. Es uno también de nuestros trabajos, identificar estos casos. La ciudad quedó, como decíamos, destruida, sin suministros de agua, de luz. Hasta el día de hoy, por este embargo económico que sufre Siria, el país de Siria,
los países del primer mundo han puesto como un castigo económico al gobierno de Siria, es un embargo económico que se dice. Ellos no se puede mandar nada, ni nosotros podemos mandar nada afuera. Es decir, si mi familia me quisiese mandar, por ejemplo, un poquito de dinero por Western Union, por algún modo, por banco, no se puede, de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera, también sacar nada. Es decir que hay mucha gente aquí en España, que es de Cáritas Toledo, por ejemplo. Ellos estaban dispuestos, ellos tienen cosas para mandarnos, habían contactado con nosotros, pero no hay modo de hacerlo entrar. No hay modo de hacerlo entrar. Es muy difícil por esta sanción económica. Es así que no solamente la gente está en un nivel económico muy bajos, no solamente que se han perdido los empleos, no solamente de que el mercado está parado al no haber dinero, al no haber producción, poca producción, no hay ventas, sino que tampoco se pueden recibir ayudas de afuera, como medicamentos, por ejemplo, también, que son cosas sustancias muy necesarias para la gente. Una familia común vive muy pobre hoy en día, porque las cosas necesarias no tiene acceso. Solamente hace 6 meses ya tenemos, gracias a Dios, ya tenemos agua corriente, porque a causa de los bombardeos, a causa de los tanques de guerra, ¿sí? Todas las instalaciones, no sé, se rompieron y demás. Lo mismo la electricidad, no tenemos electricidad de modo permanente, solamente alrededor de 8 horas al día, 2 horas sí, 3, 4 horas no, 2 horas sí, 3, 4 horas así, pero nadie sabe en qué momento arriba la electricidad, llega la electricidad. Lo necesario hay, leche, poco de carne, si bien la carne es muy cara para ellos, carne de pollo y demás, pero arroz, verduras, sí, tienen eso para vivir, para subsistir, pero yo creo que es justamente esa la palabra, creo que ellos están subsistiendo, digamos, con esto, ¿no? Es decir, humanamente hablando, desde ese punto de vista, es muy triste la situación de las familias, de cómo están viviendo hoy en día en Alepo. Sin embargo, eso, muchos de los que han ido ahí y me lo hacen notar, nadie se queja. Es impresionante la espiritualidad de esta gente. Es impresionante cómo ellos tienen mucha fuerza para salir adelante. Y en eso también para nosotros, ellos, el ejemplo que nos están dando para nosotros quedamos edificados de este modo de ser de la gente de Siria. En algunos lugares ha habido persecución, no solamente a cristianos, sino a los que no pensaban como estos grupos extremistas. Ha habido hoy en día, en muchos de estos países árabes, no hay persecución, pero sí hay mucha discriminación, lamentablemente. Es algo que aquí no se entiende, porque aquí la discriminación es no solamente que está mal, por supuesto, sino que es denunciable aquí. El bullying que le llamamos hoy en día, por supuesto, allá no. Muchas veces ni siquiera conviene denunciarlo. Pero existe muchísimo. Es una pena de que no haya igualdad de trato, de cómo aquí se trata a un extranjero o una persona distinta también de nuestra sociedad aquí en estos países, y lo que sucede allá. Muchas veces los cristianos, si bien los cristianos son nacidos ahí, los cristianos no son extranjeros a Medio Oriente, porque son nacidos ahí, se los trata como extranjeros. Es una pena que esto hoy en día esté sucediendo y que nadie desde estos países esté pidiendo por los cristianos de Medio Oriente.
solamente es la Iglesia la única que pide por los cristianos. Muchos lo dicen, no solamente cristianos, sino también mucha gente musulmana. Si no hubiese sido por las ayudas de la Iglesia, cuando decimos la Iglesia son los distintos ritos de la Iglesia, sea la Iglesia católica, las iglesias católicas o las iglesias ortodoxas o evangélicas también, muchos no hubiesen tenido acceso a cosas necesarias, a lo necesario. Sin duda la iglesia en Siria tuvo un rol fundamental justamente para llegar a la gente en sus necesidades. El año pasado, el 21 de abril del año pasado, fue la reinauguración de esta iglesia en la zona del Midán, que es en la parte este de Alepo. Es la última iglesia al este de Alepo que ha sido reabierta en las zonas más golpeadas. Y ha sido sin duda una pequeña llama de esperanza, una pequeña luz de esperanza en medio de tantas ruinas. Yo creo que con esto podríamos ejemplificar muy bien justamente lo que se está haciendo ahí. Primero que nada, por la alegría que ha dado esta reinauguración de la iglesia a las familias. El día de la inauguración la gente lloraba porque años anteriores no se imaginaban que esa iglesia iba a ser abierta de nuevo. Nuestro trabajo hoy en día es reagrupar las familias, que tengan un lugar donde justamente como en las parroquias árabes cristianas, la iglesia no es un centro de oración, sino también un centro social, donde las familias se reúnen, es parte de la casa de ellos. Tienen muchas actividades de distintos índoles. Primero, como cualquier iglesia, la catequesis, por supuesto, las cosas más importantes, por supuesto la Santa Misa, la adoración con los fieles y los momentos de recreación y demás. Trabajamos en la parte educativa. Tenemos el programa que se llama de apoyo post-escuela, después de escuela, cuando ellos terminan las clases a la mañana, vienen a nuestro centro todos los días. Tengo un grupo de jóvenes universitarios que ayudan a unos 60 niños diariamente a enseñarles a estudiar, porque en la zona donde estamos es una zona, por decirlo así, rural prácticamente. Entonces, de este modo tratamos de ayudar a las familias en el estudio de los niños, incentivándolos a que sigan estudiando, que puedan terminar y puedan prepararse para un mejor futuro. Trabajamos en la formación de los jóvenes también, con cursos y demás, cursos de inglés. Tenemos cursos también de corte de pelo para señoras. No soy yo quien corta el pelo a las señoras, pero tenemos profesores sí, que dan estos cursos y gracias a Dios, muchas de ellas ya están empezando a trabajar, que es lo que queríamos. Estar en estos países de Medio Oriente para nosotros es un honor. Trabajar con los cristianos de Medio Oriente. Son descendientes de los primeros cristianos. Si nosotros en América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica somos cristianos, es porque llegaron misioneros o familias cristianas desde Europa. Tenemos nuestros antepasados que son cristianos de Europa, somos cristianos gracias a ellos, o por los misioneros que salieron de aquí, del sur de España, de Italia, que muchas veces era un viaje de ida solamente, sabemos lo que era en ese momento y muchos ni llegaban por las dificultades de ese momento, de los viajes. Y si Europa es cristiana, o fue cristiana, si Europa todavía, gracias a Dios, sigue teniendo los principios cristianos, gracias a Dios, ha sido porque misioneros de Medio Oriente vinieron aquí a evangelizar, id a todo el mundo. Y
ahí muy cerquita de donde estamos nosotros, en Alepo, muy cerquita, donde un tal Saulo que perseguía a los cristianos tuvo esta llamada del Señor y fue acogido en una comunidad cristiana ahí en Damasco. Fue acogido es algo muy lindo esto, ¿no? Porque yo creo que a los que nos están escuchando estamos llamados a eso, a ser una luz para los demás. Los cristianos de Medio Oriente nos han enseñado y nos enseñan hoy en día también eso de cómo ser una luz para los demás hoy en día en este mundo. Saber acoger a los otros Saulos que necesitan de una comunidad como la nuestra. Demostrarles el mensaje de esperanza por lo cual estamos en el sentido de esta vida, de estar todavía presente en este mundo. Tenemos muchas veces vergüenza de dar un consejo cristiano a nuestros amigos, ayudarlos humanamente, pero un mensaje cristiano. Esta gente no, ellos son un mensaje, la vida, la presencia de ellos es un mensaje de esperanza. Ellos no tienen vergüenza y podría dar hay muchas anécdotas. Una de ellas es que cuando estos grupos islamistas tomaban una ciudad, lo primero que hacían era juntar a todos los hombres en lo que sería la plaza del centro, ¿sí?, de la ciudad, en una zona céntrica de la ciudad. Juntaban a todos los hombres y empezaban a preguntar. Lo que estoy contando es lo que pasó en una de las ciudades del sur de Siria. Y les preguntaban si eran cristianos o musulmanes, si eran musulmanes a un lado, si eran cristianos. Se les preguntaba si querían cambiar de religión, o muchas veces ni siquiera se les preguntaba directamente, en ese momento se los asesinaba. Llegó el turno de una persona que es el padre de un amigo, él está en Alepo. Mi amigo me decía, y llegó el turno de mi padre, y no mintió. Creo que yo no sé si eso pasaría aquí, si seríamos capaces de decir, bueno, podríamos decir una mentira piadosa, por una mentira piadosa, pero muchas veces hay que saber qué es lo que está en juego, y ellos saben justamente cuál es el valor de lo que está en juego, que es el mismo Cristo, ¿sí? El año pasado reinauguramos la iglesia el 21 de abril del año pasado, el 2018. A los poquitos días fue la primera celebración de la fiesta de nuestra madre, Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo. Ese día tuvimos una misa en nuestra iglesia reinaugurada. Había solamente 25 o 30 personas, pero mucha alegría. Yo estaba también feliz ese día. Y tuve así, me salió de adentro decirles, escriban una carta a la Virgen pidiendo lo que quieran, lo que necesitan. Porque la gente en sus casas no tiene nada después de que han sido saqueadas, o los bombardeos, quemadas y demás. Lo que quedaba en sus casas fue saqueado, y lo que tienen hoy en día está todo, unas sillas, mesas, muebles, todo roto, las ventanas, las puertas, todo, todas las casas, casi todas las casas en esa zona del Midán, en la zona del Midán, en ese momento estaba así. Y entonces pidan lo que quieran. Entonces yo me dije a mí mismo, pero Padre Hugo, si te piden una nevera, si te piden un plasma y no lo puedes comprar ahora, ¿qué estás diciendo? Digo, ya lo dije. Digo, sí, y si la Virgen lo quiere, en algún momento se lo daremos. En algún momento, si ellos lo necesitan, en algún momento lo que pidan, se lo daremos. Y les dije de nuevo, pidan lo que quieran. Al día siguiente, cuando empecé a abrir las cartitas, nadie pidió algo material, nadie. Todos daban gracias a Dios, por estos últimos
porque fueron fieles en estos últimos años de persecución, o años de guerra, o años, como decía la gente, años de tanta turbulencia, y sí pedían la gracia de seguir siendo fieles. Yo me decía, yo como sacerdote veía todo esto de un modo tan material, y ellos lo ven de otro modo. Ellos ven su religiosidad de un modo realmente distinto que a nosotros, que nos tiene que seguir dando un buen ejemplo para nosotros también hacer lo mismo. Hace 2 meses estaba visitando familias y llego a uno de nuestros parroquianos y los veo todo de negro, de luto. Entonces le pregunté qué pasaba, porque no sabía que alguien de la familia, dice, un sobrino nuestro, que es soldado, fue tomado prisionero y degollado. Entonces hicimos una oración, estuvimos hablando, y vinieron más familiares también, se reunieron, también tratando de darles el mensaje cristiano, pero no fue necesario hablar mucho realmente, porque ellos mismos tenían el mensaje de Cristo, ¿no? De no odiar. Ellos mismos más de una vez lo dijeron, de que pedían por esta gente que hace tanto mal. Hay una persona que muere a causa de la guerra, sea cristiano, sea musulmán, es considerado mártir. Sea directamente, como en estos casos de atentados y demás, sea indirectamente, cuando durante los años de guerra faltaba la medicina. El país, como era sitiado, no entraba la medicina, y mucha gente que necesitaba de esto falleció. Estas personas también son consideradas mártires. La mayoría de la gente que conozco ahí en Siria, familiares de estas personas que han fallecido de un modo u otro, no tienen rencor. Y eso también es otro de los modos que a nosotros nos golpea mucho, digamos, porque es justamente la fe vivida, la fe cristiana vivida, el mensaje de Cristo vivo en estas personas. La iglesia en este momento, la iglesia de Siria necesita de mucha ayuda, mucha ayuda. Es por eso de que aprovecho este medio para dar gracias, en primer lugar, a los padres trinitarios de aquí, de España. Son los que nos han ayudado más para las actividades pastorales, actividades sociales que hemos empezado a hacer desde el año pasado. Gracias a ellos realmente muchas familias han podido tener algo en sus casas también. También a Cáritas Toledo. Cáritas Toledo en algún momento nos han hecho llegar una ayuda para la gente, y sería muy lindo de que en algún momento pudiésemos trabajar con voluntarios. Yo creo que desde aquí da miedo la situación de Medio Oriente, pero poco a poco yo creo que los caminos se van a ir abriendo, sin duda. Como en este momento la situación está mucho mejor que años anteriores. De hecho, hay ya voluntarios que están trabajando ahí en Siria, en concreto en Alepo. Ellos están muy contentos, la gente les gusta recibir a sus hermanos de Occidente, sus hermanos cristianos de Occidente. Ellos, al sentir la cercanía de sus hermanos, eso solo ya los pone contentos. No es por el tema de las ayudas, no es eso, no. Si bien ellos necesitan, pero no es eso. Es el hecho de sentirse acompañados, de estar acompañados por lo que ellos han pasado y pasan todavía. Por eso también yo creo que desde ya se podría empezar con algo, que es justamente eso, la cercanía de la oración. El pedir
y a todos yo les pediría de que hagan una oración, un sacrificio en estos días pidiendo por la paz. Quisiera terminar con un Ave María en árabe para sentir de un modo lo que es la lengua árabe, para que escuchen lo que es la lengua árabe y también para unirnos en la oración con los cristianos de Medio Oriente. Assalamu alayki ya Maryam, ya muntaliat ni'amatan arrampu ma'aki. Mubarakatun anti fi nisa, mubarakat thamara batniki Yasua. Ya Qiddisat Maryam, ya walidat Allah, sali liajlina nahnu al-khata, al-an wa fi sa'at mautina. Amén. Oh Dios, danos la paz, dicen todos. Danos, atina salam, ya Rab.